Guillermo. Uli, ¿qué más? ¿Cómo amaneciste? Con un sueño. Uy, sí, también. Noche cae como una piedra. Sí, yo te escribí anoche porque tenía dudas con respecto al octavo punto y voy a consultar a Carlos, pero no, ya estabas seguramente en No, yo vi el off. mensaje esta mañana. Voy por un tintico, ya vengo. Bien, puede llegar. Hoy mismo inicio a ver la serie, Carlos. ¿Mm? Hoy mismo inicio a ver esa serie. Es buenísima. Además que en cada capítulo hay un muerto. En serio. O sea, todo se arregla con eso. Eso parece la serie de Uribe. Mátelo por viejito. Échale ese rocho. Y pareciera que fuera esa vieja debe ser la abogada de Uribe. Están bien limpios, hermano. Limpios. O sea, hay partes donde uno dice, los cogieron. Se los llevaron. Buenísima. A mí me encantaba mucho. ¿Ustedes vieron una película viejísima que se llamaba La abogada del diablo? Sí. Esta es por Buenísima. el estilo, Con Keanu pero... Reeves. Sí, esta es por el estilo. Pero es mucho más... O sea, vienen hiladas muchas cosas más. Y uno empieza a ver la película, la serie, y empieza a hilar con cosas de por allá que han pasado. Y uno dice, esta vaina tiene una cosa rarísima. Y más adelante te vas a dar cuenta, el, el, el cuento total de la historia es muy fuerte. Chévere. Bueno, apenas, o sea, esa para abogados es de obligatoria, de obligatorio visto. Esa serie para nosotros Debería, es de- clave. debería ser punto de un examen. Eso debería ser punto de un examen, sí. Bueno, lo podemos negociar. Primero lo podemos negociar porque ustedes saben que por esta época no sabemos de qué manera vamos a concluir nuestro semestre en cuestión de notas. Entonces, pues se podría dar la posibilidad. Pero tenemos que ser conscientes de que puede ser que no todos tengamos las mismas herramientas, ¿no? Entonces, Esta pirata. sí, lo podemos llegar a negociar, lo podemos llegar a mirar. Lo que pasa es que por lo menos ese medio, Netflix en concreto, más allá de plataformas como YouTube y otras reproductoras de películas, tiene series interesantes, muy bien realizadas de manera artística, pero también se tiene que tener una posición muy crítica para ver esa clase de documentales, porque primero que todo, son series grabadas por lo general en Estados Unidos. En Estados Unidos se tiene otro sistema de justicia diferente al nuestro. Allá sí cuentan con un jurado, acá se contaba en tiempos anteriores con un jurado, en este momento no tenemos, nuestro sistema judicial no maneja la figura de jurados, y eso ya hace una diferencia muy grande. Hay otra serie también en ese mismo canal que se llama La Ley de los Audaces, que es muy similar, pero de cierta manera transmite mensajes de que el abogado tiene que ser tramposo, tiene que jugar sucio, tiene que buscar las pruebas y buscar sus medios de defensa de manera no muy No busca negociar moralmente dentro, aceptadas. no busca negociar dentro del proceso, sino presiona extra proceso. Exacto. Entonces, eso hay que traerlo, hay que ubicarlo en un contexto como nuestra justicia, nuestro sistema judicial y nuestra sociedad.
¿no? Entonces hay que sacar lo bueno, hay que sacar lo interesante de decir, bueno, ¿de qué manera vamos a abordar las pruebas? ¿Cómo se aborda un testigo? ¿Cómo se puede manejar? ¿Qué hay que creerle al cliente? ¿Qué hay que no creerle al cliente? Muchos temas, ¿no? Pero también hay que tener la posición crítica de decir, bueno, venga, es que no siempre el mejor abogado es el que más fraude comete o el que pasa por encima ni de las leyes, ni de las personas, ni de la contraparte para ganar su caso. No todo lo que se dice, pues funciona de esa manera, ¿no? Y eso es lo más importante con esas series. Yo tenía un docente que él nos decía que para los estudiantes de Derecho no era bueno ver ese tipo de series para que no les cambiara la manera de ver la carrera. Y yo discutía con él porque yo le decía, no, todo lo contrario. Tú debes saber que la trampa existe, que los malos varones existen, que los malos profesionales existen porque tú te los vas a cruzar en tu ejercicio. El punto es saber tener el punto crítico, alcanzar la madurez profesional para decir esto es bien, esto es mal, qué me sirve, qué no sirve y de qué manera lo puedo aprovechar para mi carrera, ¿no? Entonces, si tú conoces el mal, no significa que vas a actuar mal. Era mi posición en ese entonces. Y lo sigue siendo, pero sí es de pronto con los pollitos cosas que hay que trabajar porque pues hace falta mucha opinión personal y mucho criterio para pensar de que las cosas se puedan hacer de esa manera, ¿no? Entonces con esos elementos hay que tener un cuidado así muy delgadito. Pero si nuestra situación actual nos da para que esto nos ayude primero a debatir y segundo a sacar una nota y a completar nuestro programa, pues bueno, a mí no me disgusta. Siempre y cuando todos, la clase en general, hablamos de 17 personas, tengamos acceso a esa clase de herramientas, ¿no? De acuerdo. Listo. Entonces, abordemos el tema. Abordemos el tema y la última sesión la dejamos para mirar el tema de notas y para mirar cómo vamos en el tema de la elaboración del juicio y lo que haya más pendiente. He extrañado a Esmeralda, he extrañado a Javier, he extrañado a Valeria. Están muy callados hoy. Listo. No sé si todos están viendo lo que les compartí. Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos conmigo? Sí. Señora. Listo. Entonces, desde hoy comenzamos el tema de las últimas unidades, como lo acordamos la clase pasada, y vamos a hablar de técnicas de estudio. No es muy normal que un futuro abogado aplique las técnicas de estudio, pero sí es supremamente importante. Desde que yo estoy al frente de la cátedra, quise incluir este tema porque me parece supremamente clave que desde primer semestre conozcamos las técnicas de estudio, identifiquemos qué técnica nos funciona mejor, diferenciemos entre técnicas de estudio y hábitos de estudio para que las podamos aplicar durante toda nuestra carrera y luego para el ejercicio profesional. No necesariamente las técnicas de estudio se utilizan para los parciales, no. Las técnicas de estudio nos van a servir para los preparatorios y nos va a servir cuando nos enfrentemos a un caso. El caso hay que analizarlo, el caso hay que estudiarlo, el caso hay que aprenderlo, el caso hay que interiorizarlo, hay que analizarlo. Entonces, todas estas son metodologías que debemos ya tener implementadas dentro de nuestros hábitos de estudio para luego hacerlos parte dentro de nuestra carrera profesional. ¿Listo?
Entonces, por ahora tenemos las técnicas de estudio. Como les decía, es bueno identificar que no es lo mismo. Una cosa son las técnicas de estudio y otra cosa son los hábitos de estudio. La próxima clase vemos los hábitos de estudio. Por ahora centrémonos en las técnicas de estudio. Entonces, ¿qué son las técnicas de estudio? Son estrategias o métodos utilizados para lograr un mejor interiorización de los conocimientos adquiridos. Es la manera más fácil que cada uno tiene de estudiar, de aprender. La efectividad de cada uno de los métodos varía en la manera de aplicación y disciplina de cada estudiante. Lo que yo les decía en clases pasadas, si el estudiante desarrolla la memoria fotográfica, pues se le va a hacer más fácil las técnicas de estudio como subrayado, como mapas mentales, como los colores, como los dibujos, porque tienen una memoria asociativa. Pero si tú íntegramente te sirve mucho más el tema de la memoria, entonces, y desarrollas mucho mejor el tema de la memoria, entonces te va a servir una técnica de estudio como el resumen, como los tests o las preguntas y respuestas. ¿Listo? Eso va dependiendo de cada uno. Y la invitación es que cada uno conozca la franja que hay, o los más comunes, se identifique con uno de ellos o con varios y los implemente y les encuentre la aplicabilidad y la efectividad. ¿Listo? Son recomendados para niveles de educación media y superior y aplicados en casi todos los campos de estudio. Entonces, si los podemos aplicar en nuestra carrera, en nuestro estudio profesional, como les digo, también lo podemos aplicar en el desarrollo de un caso. La idea es que nos acomodemos, que los identifiquemos, cuáles nos sirven. Si dentro de los más comunes no está ninguno, no te sirve ninguno, crea tu propia técnica de estudio. Eso tampoco es una camisa de fuerza. El punto es encontrar la que más nos sirve, la que más nos representa rapidez, eficacia, efectividad, proximidad, nos sentimos más cómodos. La idea es identificarla y practicarla. ¿Listo? Dentro de los tipos de técnicas más comunes encontramos el subrayado, las fichas de estudio, los mapas mentales, los resúmenes, las preguntas y respuestas, los ejercicios prácticos y las lluvias de ideas. La lluvia de ideas es de manera grupal, ¿no? Entonces, hay gente que se le facilita más entender un tema si lo socializa, ¿no? Entonces, se hace una lectura y a mí me queda más fácil entenderlo si yo se los digo a ustedes. Es que yo entendí tal y tal cosa de la lectura. Entonces, eso me ayuda a interiorizarlo, ¿por qué no a memorizarlo? Y ya luego me va a ser más fácil exponerlo, sea en un examen, sea en un parcial, o sea, ante un juez. Si nos funciona así, entonces socialicémoslo con la mamá, con el tío, con el perro. Por ahí vi a Camilo con el perro. Pues el perro no le va a poner cuidado, pero va a hacer el ejercicio de exteriorizarlo, de socializarlo. Y si le funciona, pues bueno, después se lleva el perro para las audiencias y lo deja afuera. ¿Listo? Es de compañía emocional, profe. Tengo dos que son de compañía emocional, entonces eso me hace que me sienta mejor. Ok, bien, pero no, muy bien, Don te Quijote. lo digo en serio, muchos profesionales, pues no, bueno, no cuentan con una mascota y hacen el ejercicio frente a un espejo, consigo mismo, y les funciona. Entonces, la manera en que interiorizan muchísimo mejor el tema es parándose frente a un espejo, haciendo la exposición oral, y de esa manera se les graba en el disco duro, lo interiorizan, lo memorizan y lo manejan de principio a fin. No se tiene como una técnica conocida, pero si a la persona le funciona y se siente cómodo, pues ya está. Es su manera de estudiar, es su técnica propia de estudio. ¿Listo? Dentro de la gran variedad de técnicas, encontramos los mapas mentales y los mapas conceptuales. Pero los mapas mentales y los mapas conceptuales tienen una raíz e iniciaron en el cuadro sinóptico. De pronto los más pollitos, los más gallitos de mi clase, sí recurrimos al tema del cuadro sinóptico dentro de nuestro bachillerato. Nuestros pollitos no, ellos no saben muy bien qué es un cuadro sinóptico, pero desde ahí es la raíz y se amplió y la modernidad y los millennials llegaron a los mapas mentales y a los mapas conceptuales.
Pero ¿qué es el cuadro sinóptico? Es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Entonces, si nosotros aplicamos el hilo conductor que trae nuestra clase, de identificar un tema, de ese tema sacar la idea principal, y de esa idea principal sacar dos ideas secundarias, ahí está nuestro cuadro sinóptico. ¿Listo? El punto es identificarlo. Entonces ya sabemos de qué manera podemos identificar un tema de un texto. Ya sabemos de qué manera podemos saber cuál es la idea principal y cuáles pueden ser las ideas secundarias. Haga la gráfica. La idea general, las ideas secundarias, o el tema, las ideas principales y las ideas secundarias. Y lo va desmenuzando, lo va llevando a más allá, al hilo, a las consecuencias y a abarcar todo el contenido en general. ¿Listo? Como les digo, después de los cuadros sinópticos, que ya no es tan común utilizarlos, pero es una manera muy fácil y muy concreta de discriminar temas y subtemas, pasamos a los mapas mentales. Hoy en día, lo que se maneja es el mapa mental. Y el mapa mental es mucho más, es una opción mucho más nutrida, mucho más abierta, en donde va a jugar muchos más elementos cognitivos de nuestra personalidad. ¿Por qué razón? Porque los mapas mentales se fusionan de manera más libre. Entonces es como te van llegando las ideas a la cabeza, como tú las vas entendiendo. Si a ti te funciona más entenderlo con un gráfico, recuerden lo que hablamos en clases anteriores, que nuestra sociedad se guía por las imágenes y por el tema visual. Entonces, una X no pase. Entonces, tú ya sabes que no pasas. Entonces, si en el cuadro mental o en el mapa mental necesitas decir que no, una X. ¿Listo? Entonces, son maneras de poder ampliar a nuestra forma de entender, de aprender, mediante gráficos, mediante flechas, mediante líneas, mediante cualquier cantidad de herramientas que nos permita entender mucho más fácil el tema. Entonces, ojo, en los mapas mentales hay esa variedad. Son diagramas utilizados para representar palabras, ideas, tareas, lecturas o dibujos. Es una estrategia apropiada para compilar, organizar y comprender información. Es una forma visual que ayuda a simplificar la asociación de ideas. Entonces, como tiene la imagen, la diapositiva. Hay muchísimos temas por abordar dentro de un mapa mental. Puede ser muy básico, pero también puede ser supremamente complejo. Los colores son muy importantes en los mapas mentales. Entonces, por eso yo les hago tanto énfasis en los resaltadores. Entonces, si ustedes empiezan a manejar que las ideas principales tienen el color amarillo y las ideas secundarias tienen el color rojo, ustedes ya ahí van asociando y van desarrollando su memoria asociativa. ¿Listo? ¿Cuáles son los beneficios de los mapas mentales? Los beneficios de los mapas mentales es que nos permite organizar las ideas y conceptos de una manera más fácil. Así como nos va llegando, así como los vamos procesando, los vamos plasmando y los vamos implementando. Mejora la discusión grupal de un contenido. Entonces, si vamos a hacer esa lluvia de ideas, todo el mundo empieza a decir su idea, se va plasmando dentro del mapa mental y cuando termine la lluvia de ideas va a haber un mapa mental con todo el contenido. ¿Listo? Facilita el aprendizaje de temas difíciles de entender. ¿Por qué? Porque tú lo puedes conducir. Entonces tu mente inicia en el núcleo, en la palabra central, en el tema central. Y de ahí te vas derivando en todas las ideas principales y secundarias y vas desmenuzando muchísimo mejor el tema. Facilita la integración de información obtenida de varias fuentes. Entonces, cuando tú estás haciendo una investigación y tienes la fuente digital, y tienes la fuente del libro, y tienes la fuente del investigador, y tienes la fuente de la biblioteca, de cada fuente vas a extraer un dato concreto. ¿Y de qué manera los vas a compilar? Pues poniéndolos en el mapa mental. De la manera que te quede más fácil, pero vas a compilar o vas a unir más fácil el contenido de varias fuentes para un solo tema. ¿Listo? Y ayuda a la representación de problemas. Entonces,
totalmente apropiado. Tú estás desarrollando un caso, tú haces tu mapa mental. Por ejemplo, el caso de nuestro proyecto integrador. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el problema? El delito. ¿Quién lo cometió? El extranjero. ¿A qué personas o qué entidades pueden llegar a intervenir? Bueno, la Fiscalía, la Cancillería, bueno, y ya empiezas a, ¿cuáles son el material probatorio que tenemos? ¿Cuáles son los puntos a favor? ¿Cuáles son los puntos en contra? Eso es el análisis de un caso. Y ese es el mapa mental del caso. Si tú lo tienes claro, lo puedes plasmar, ya luego cuando lo pongas en práctica, cuando empiece a rodar y empiece a desarrollar el caso, tú ya lo vas a tener completamente claro. ¿Listo? Últimamente, pues como la tecnología es nuestro mayor aliado, ya tenemos plataformas online para crear mapas mentales. Dentro de estas diapositivas, que obviamente yo se las voy a compartir al final de la clase para que todos la tengan en su biblioteca personal o digital, están algunas de ellas. Esas son las más fáciles, las gratuitas y las que permiten un poquito más de cosas. Guardar nuestros mapas mentales, compartirlos en cierto formato y hacerles unos cambios o unas modificaciones ya después, o sea, editarlos para haberlos realizado. Entonces esas son simplemente 4 del mundo, del universo que pueden haber ya unas descargadas, otras mediante aplicación o otras con algún costo adicional, ¿no? Pero bueno tenerlas y bueno entrar a esos enlaces y conocerlas. Ya ahorita yo les voy a mostrar ejemplos, pero para hacer un mapa mental no se necesita sino un lápiz y un papel. ¿Listo? Ahora es necesario tener claro cuáles son los mapas mentales y cuáles son los mapas conceptuales. Porque pilas, no son los mismos. Los mapas mentales tienen ideas, tienen gráficos, tienen una forma más libre de plasmar las ideas. Mientras que un mapa conceptual es más firme, es más ceñido, es más rígido. En el mapa mental puedes colocar dibujos, gráficos, ideas, pero en el mapa conceptual solamente van conceptos. Y esos conceptos no pueden ir en una frase. La familia es el núcleo de la sociedad. No, familia, núcleo. Son conceptos completamente claros. El mapa conceptual siempre es de manera jerárquica. Entonces comienza de arriba hacia abajo, así como está el ejemplo de la diapositiva. Y de tema, ideas principales, divisiones, subdivisiones y así sucesivamente. De mayor a menor importancia o relevancia dentro del tema. Mientras que, contrario en Samsung, el mapa mental es de manera general. El mapa mental tiene un centro, que es el tema. Y de ahí pueden salir el número de flechas o el número de líneas o el número de secuencias que tú mismo quieras. Y no de manera jerárquica, sino de manera general. ¿Listo? Con esta diapositiva, lo importante es analizarla. Dentro de nuestra carrera no es importante recopilar contenidos, ni memorizar leyes. Siempre se los he dicho. Para memorizar las leyes están los códigos. Lo importante es aprender a aprender el derecho. Y cualquier contenido que tú quieras aprender. ¿Listo? Dentro de ese mecanismo de aprender a aprender están las técnicas de estudio. ¿Listo? Aquí el diagrama nos indica otras técnicas de estudio, como la prelectura, como la lectura comprensiva, como el repasar, como el estudiar. ¿Listo? Vuelvo y se los repito, las técnicas pueden ser muchas. Y el hecho de que tú no quieras o no se te facilite implementar una técnica de estudio como un mapa mental o un mapa conceptual no significa que no puedas incursionar en otras técnicas.
A mí en lo personal, experiencia personal, cuando estaba estudiando me servía muchísimo el manejo de fichas bibliográficas, de fichas de estudio. Entonces yo todos los días cuando tenía mi parcial hacía mis propios resúmenes en las fichas. Me era muy fácil porque era más fácil estudiar con una ficha bibliográfica que es mucho más reducida. En el Transmilenio, cuando uno va como salchichón empacado al vacío, pues se me facilitaba mucho. Yo tenía 4 o 5 fichas bibliográficas en la mano, con ellas estudiaba, y cuando llegaba a mi parcial me acordaba qué era lo que yo misma había escrito dentro de esas fichas bibliográficas y me servía muchísimo. Es más, cuando hice una compilación de todas ellas, cuando llegué a los preparatorios, pues mi material de estudio era ese mismo. Y no fue difícil recopilarlas. Era un paquete, de pronto unas 200 fichas bibliográficas de toda la carrera, que en su momento cada una de ellas las utilicé. No me di cuenta en qué momento completé toda la bibliografía de las fichas y me sirvieron muchísimo para los preparatorios. Pero esa era mi técnica. A mí el tema del subrayado en las lecturas me gusta más por los colores. Yo tengo una memoria asociativa, pero para estudiar concretamente para mis parciales utilizaba las fichas bibliográficas, fichas de estudio. ¿Ok? Entonces, la técnica la definen cada uno. Tomemos la opción, exploremos, investiguemos sobre los mapas mentales. Porque es que los mapas mentales tampoco son únicamente para el estudio, en el trabajo, los puedes practicar en la casa, los puedes practicar en la familia. Hay familias que se organizan, no sé, para las novenas de Navidad, para el amigo secreto. Bueno, las familias se organizan de muchas maneras. Entonces, si hay un mapa mental que todo, desde el abuelito hasta el bisnieto, lo entiende, fabuloso. Hagámoslos parte de nuestra vida cotidiana, los mapas mentales. Eso nos amplía, eso hace casi que lo mismo, de un efecto similar a leer. Entonces amplía nuestra imaginación, nos permite tomar todos los enfoques de un tema, nos permite ser más objetivos al momento de analizar un determinado contenido. ¿Listo? Entonces la invitación es a que lo interioricemos. Yo les envío estas diapositivas para que las tengan dentro de su bibliografía. ¿Listo? Este es un ejemplo muy sencillo y muy básico para los mapas conceptuales. Entonces, tenemos la Tierra. Ese es nuestro tema principal. ¿Qué tenemos que saber de la Tierra? ¿A dónde pertenece? ¿Qué movimiento realiza? ¿Y cómo está formada la Tierra? Esos son los 3 temas principales o las 3 ideas principales. Si lo miran bien y detenidamente, cada idea principal tiene sus propios subtemas o ideas secundarias. Entonces, ¿a qué pertenece la Tierra? Es a un sistema solar. Pero ese sistema solar está junto con otros ¿qué? Con otros cuerpos celestes, con otros planetas. Está el Sol, está la Luna. Si lo queremos abrir, hay no sé cuántos planetas más, 7, 8 planetas más, por el lado del universo. Por el lado de los movimientos que realiza la Tierra, la Tierra realiza 2 movimientos, rotación y traslación. ¿Qué producen? El día, la noche, las estaciones. Si lo queremos sintetizar un poquito más, entonces, ¿en qué consiste la rotación y en qué consiste la traslación? Que son movimientos diferentes. Y ahí sigue, ¿cuáles serían las consecuencias de esos movimientos? ¿Cómo está formada la Tierra? Por aire, por agua, por suelo. Y de ahí para abajo, pues es el aire, qué proporciones, el suelo en qué proporciones, el agua en qué proporciones, ¿no? De ahí para allá cualquier cantidad de cosas. La idea es que entendamos el concepto. Ahora miremos un mapa mental. ¿Cuál sería el tema principal de ese mapa mental? Pero creo que se le quedó pegada la presentación. Ese es un mapa mental completo.
Léanlo, visualícenlo y díganme cuál es el tema principal de ese mapa mental. Profe, no lo No lo estamos estamos viendo. Desde la diapositiva anterior no le están corriendo, doctora. Ay, carambulas. Entonces, este sí, el de la Tierra. No, señora, aún no. ¿Y por qué? Tampoco. Y vuelvo ahí, exacto. Vuelvo ahí lo comparte. Vuelve a proyectar. Exacto, ahora sí. Bueno, a la próxima me avisan que yo parezco una cotorra y no sé si ustedes me están entendiendo o no. Entonces, mapa conceptual de la Tierra. ¿A qué pertenece? ¿Qué movimiento realiza? ¿Y cómo está formada? ¿Sí ven? De manera jerárquica, de arriba hacia abajo. Y solamente con palabras, con conceptos. En un mapa conceptual no podemos meter frases. Y de ahí para allá, si ustedes quieren sacarle subdivisiones a cada uno de esos subtemas, lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Ya? ¿Me ven en la siguiente? No, todavía sigue pegado. Ok. Mapa mental. Ok. Ahora sí. ¿Ahora sí? Y Sí, señora. La diferencia es notoria, ¿no? Ahora, miren bien ese mapa mental e identifiquen el tema. Educación superior en Colombia. Ese es el tema. ¿Por qué nos queda fácil identificar el tema? Porque es el núcleo, es el centro. Y de ahí para allá, muchas divisiones. Entonces, ¿cuáles son las contribuciones de la sociedad a la educación superior? ¿Cuáles son las tendencias de la educación superior? Profe, hola, profe. Hello. Profe. 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 ¿Le estás escribiendo, Carlito? Sí, de hecho estoy llamando. Ah, se fue. Cerró. Aló, buenos días. Profe, ¿se salió? Aglomeración entre los buses articulados y servicios urbanos. Nosotros consultamos justamente Astrid, Señor, ¿qué está haciendo Astrid? voy a servir más tinto. Muy bien, muy bien. También se está entregando los elementos de protección. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, junto con la Secretaría de Salud, deberán inspeccionar y verificar si... Pero vuelve, profe. ¿Dónde estás ubicado, Mateo? Erika Zapata, ¿de cuántos casos estamos hablando? ¿Cuál es un reporte? Mateo, ¿No? Mateo, No se te enciende. escuchó. Mateo. audio. Mateo. 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 Yo estoy ubicado casi hacia la Puerta al Llano. Entonces, pues, exactamente. Hubo Arriba el unos... Juan Rey. Ay, tampoco. No, Entonces, hubo unos disturbios Como antes, Molinos. pues eso concurrió. Estuvo bastante feo. La última estación es la de Molinos, ¿no? Sí. Ah, ok, pero pues tú nada de salir a buscar por allá problemas. Hola, y Valeria, Pues ¿qué yo soy de movimiento una revolucionario? fundación, entonces sí me toca salir.
pues nosotros estamos carnetizados y todo lo demás, pero pues sí me toca salir a la calle pues a hacer trabajo social. Pero qué bueno. Sí, está bien. Chévere. Bien por la labor social, No, pero pues bueno, súper. Ujú. hay que Genial, tomar yo las quiero hacer precauciones eso. del caso. Sí. Sí. Y Valeria, que es la revolucionaria, porque no ha aparecido, ¿en qué lío se habrá metido estos días? Ah, profe, aquí estoy. Ok, Está en un lío de ok. COVID. Pero si te estás conservando en aislamiento o quieres salir a protestar por No, algo. pues obvio, porque igual a los menores que salgan, esto se los llama el bienestar familiar, ¿no? Ujú. Entonces, no, no se puede salir. Que Sí. aparezca ahí en bienestar. Te extrañaríamos mucho en una Nos próxima clase si estás mira, por allá en un Tres lugar de paso. los niños buscan su Mi hogar. padre o mis abuelos. Bueno, Por aquí. ¿cuánto Pero nos igual queda ahí de esta pasa sesión? la 1 policía minuto y- 03. Listo, entonces, listo, identificado el mapa mental, ¿no? Si ven que las figuras y los colores y las imágenes cumplen una función muy determinante, hace mucho más atractivo el tema, hace mucho más fácil de entenderlo, hace mucho más fácil de conducir las ideas de primaria a secundaria con mayor facilidad. Entonces, si me lo preguntan, yo me quedo más con un mapa mental que con un mapa conceptual. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Ok, Sí, señor. entonces ahora hagamos uno. Profe, queda un minuto. Ah, bueno, entonces no hagamos nada. Digo, en la próxima sesión vamos a hacer uno. Listo. Ya nos Bueno, vemos entonces ya ahí. nos vemos en la Chao. próxima sesión.